dos teorías debido a que el día lunes no se podía realizar por un inconveniente que tenía. Felizmente, estas dos teorías están relacionadas porque estos parásitos son protozoarios. Entonces, hay una cierta relación, entonces, por lo tanto, podemos hablar tranquilamente de estos dos parásitos. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, diremos que Giardia es un protozoo flagelado, cosmopolitas, adaptados a climas cálidos y templados. Parasita el intestino delgado y básicamente se localiza en el duodeno y en el yeyuno. La transmisión que va a producir una enfermedad llamada giardiasis es por la ingesta accidental de los quistes presentes en el agua o en los alimentos contaminados. Entonces ya nos están diciendo que la forma infectante es el quiste. La dosis infectiva mínima para producir el cuadro clínico, que es básicamente un cuadro de diarrea, es de 10 a 25 quistes para producir la infección. O sea, no necesitamos una gran cantidad. Basta que haya en el agua o en el alimento contaminado de 10 a quiste para producir la infección. Su ciclo de vida tiene dos estadios, o estadios, como dicen los españoles. Una forma vegetativa móvil que está ubicada o se localiza en el intestino delgado llamado trofozoito, y una forma libre, la forma infectante, llamada quiste. Muy bien, entonces ya sabemos que muy aparte de la forma quística existe una forma llamada trofozoito. Entonces su ciclo de vida comprende estas dos formas o estadios, como dice. Muy bien. Taxonómicamente lo encontramos en el reino Protozoa, ¿no? Y de ahí el filo Metamonada y va a la orden de Giardia, ¿no? Y solamente tiene una especie o un solo género que es la Giardia. Podemos hablar de una de las formas que se conoce dentro del ciclo biológico o ciclo de vida que tiene la Giardia. La forma de trofozoito, que es la responsable de las manifestaciones clínicas, mientras que el quiste es el responsable de la infección. El trofozoito es responsable de las manifestaciones clínicas y se ubica básicamente en el yeyuno duodeno, pero principalmente en el yeyuno. Su pH óptimo para su desarrollo fluctúa entre 6.4 y 7.2. Tiene una forma iridiforme o de pera, cuyas dimensiones están entre 10 a 20 micras de longitud por 5 a 15 micras de ancho por 2 a 4 micras de espesor. Este trofozoito contiene dos núcleos grandes, vesiculosos, 4 pares de flagelos que le va a dar la movilidad y 2 cuerpos basales, además de parabasales o medios de función desconocida. Esto no se sabe cuál es su función. El trofozoito es anaerobio, aerotolerante, heterotrofo, y se multiplica por fisión binaria longitudinal cada 9 a 12 horas. Ahí tienen una imagen del trofozoito de la Giardia, ¿no? Parece una mascarita de carnavales, donde pueden identificar a los 4 pares de flagelo, ¿no? Flagelo anterior, flagelo posterior, el flagelo caudal, el flagelo ventral. Estos flagelos son
componentes del citoesqueleto de la Giardia lambda, del trofozoito de la Giardia. Mientras que el núcleo, ¿no?, son dos de manera ovoide y están ubicados en la línea central o en la línea media de un cariosoma central, ¿no? Este es el cariosoma central. Esto se ve en una imagen y acá está en una imagen de fresco, ¿no? Parece una mascarita con una carita feliz. ¿Qué podemos mencionar ahora de la otra forma? De la forma quística. Y la forma quística habíamos dicho que es la causante de la infección. Mide de 10 a 14 micrómetros de longitud por 7 a 10 de ancho. Posee un citoplasma granular y la pared del quiste es retráctil. Tiene la forma redondeada u ovalada y presenta 4 núcleos cuando es el quiste maduro, y cuando es inmaduro va a presentar solamente 2 núcleos y los cuerpos parabasales. Su actividad metabólica es menor, es más o menos el 10 a 20% lo que es la actividad metabólica del trofozoito. Ahí ven la imagen de un quiste, ¿no? Esto podemos decir que es maduro porque podemos contar hasta 4 núcleos, acá se ve mejor. Cuando uno ve la forma inmadura, solamente ve 2 nada más. Los cuerpos mediales y su axonema intracitoplasmático. ¿Cómo uno se infecta de este parásito? Entonces, lo que llamamos el ciclo biológico. Y habíamos mencionado al inicio que la forma infectante es el quiste. Ojo, no es el trofozoito, es el quiste, que es la forma infectante. Una vez que ingresa al organismo, ya sea por un alimento o una bebida contaminada, el ácido del estómago y las enzimas intestinales van a romper ese quiste. Se va a producir una exquisterciación y van a salir los trofozoitos, que es la forma infectante, y se van a localizar básicamente en el duodeno, pero también en el yeyuno. No se van a multiplicar por fisión binaria. A medida que avanzan en el aparato digestivo, se va a producir nuevamente la enquistación y quistes. Y algunos trofozoitos van a quedar libres y que se van a eliminar mediante las heces. Entonces, en un examen parasitológico, que es lo que nosotros vemos para el diagnóstico, podemos encontrar tanto la forma quística infectante o la no infectante, que sería el trofozoito. Aquí tenemos una explicación un poquito mejor, más amplia del ciclo, ¿no? Los alimentos o la bebida contaminada van a ingresar en el estómago, mediante el jugo gástrico se van a liberar y en las enzimas intestinales se rompe el quiste y salen los trofozoitos. Se va a producir la división por fisión binaria y a medida que avanza a nivel colónico se vuelve a inquistar. Pero algunos trofozoitos pueden salir con la deposición y eso es lo que vemos nosotros en el examen parasitológico, ¿no? Pueden salir quistes formadoras. Si uno mira acá, tiene 4 núcleos, ¿no? Podemos decir que esto es un quiste maduro. Muy bien. Entonces, ya habíamos adelantado un poco de cómo diagnosticar Yardia. Y yardiasis lo vamos a diagnosticar en las deposiciones de los pacientes que se sospecha de infección por Yardia mediante la detección de los trofozoitos y los quistes en la deposición.
Esta técnica es una técnica simple, sencilla, barata, tiene algunas sensibilidad muy baja. Entonces, por eso es necesario tomar 3 muestras de 3 días consecutivos, ¿no? Alguna vez alguien le habrá preguntado: "Oh, me están pidiendo un estudio parasitológico, son de 3 días", ¿no? Porque generalmente estas técnicas tienen baja sensibilidad. Entonces, por eso se pide 3 días seguidos, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando el cuadro es muy florido, probablemente con la primera muestra ya se podría diagnosticar y detectar la presencia tanto del trofozoito como el quiste. A veces, la prueba puede salir negativa, y otra manera de poder diagnosticar es recurriendo al enterotest o biopsias duodenales, ¿no? A veces el paciente tiene, muy aparte del cuadro digestivo, se queja de una pirosis, uno le dice un reflujo, se hace una endoscopía, le hacen la biopsia y podemos encontrar Yardi. Y a otros pacientes se utiliza el enterotest, ¿no? Algunas veces, cuando que frecuentan los hospitales, ven un paciente que tiene como una pita que ingresa a la boca que está sujetada, ¿no? Mediante un esparadrapo o una cinta adhesiva. Y uno se pregunta, ¿qué será, no? Esa es la famosa prueba de enterotest que le hacen al paciente, que es una cápsula, ¿no? La amarran con un hilo y lo hacen tragar y luego se fija. Y a nivel del jugo de biliar, también podemos encontrar al, a, a la yardiasis. Esta es la imagen como uno ve al trofozoito en un examen fresco, o sea, un examen de deposición, o al quiste, un examen fresco, que eso lo hacíamos en el laboratorio. Se recolectaba al paciente con diarrea y mirábamos y encontrábamos no solamente a veces yardes, sino otros parásitos, ¿no? Y esta es la forma de los trofozoitos, ¿no? Trofozoitos con una coloración densa, ¿no? Como se ve, como si fuera una mascarita de carnaval. Muy bien, entonces eso es lo que podemos hablar sobre yardiasis. Si hablamos de tricomonas, también diremos que son protozoos. O sea, miren, hay una relación tanto entre yardia y tricomonas. Pero la diferencia entre ellos es que tricomona no tiene la forma quística, que para la yardia es la forma infectante. Entonces, en tricomona, si no tiene la fase quística, ¿quién sería la forma infectante? La respuesta es el trofozoito. No confundir, ambos son protozoos, se parecen mucho porque tienen las mismas características de todos los protozoos, tienen flagelos, pero este tricomona no tiene la parte quística, que para la yardia es muy importante porque es la forma infectante, mientras que para tricomona, la parte infectante es el trofozoito. Tiene sus flagelos, 4 flagelos, y a diferencia de Yardia, tiene un flagelo más, un flagelo lateral que se va a adherir a la superficie de la tricomona y va a formar una membrana ondulante o membrana ondulada. 3 especies pertenecen a este género: Tricomona vaginalis, que va a colonizar cavidades urogenitales; el Tenax, que es un parásito comensal de la cavidad bucal; y el Ovinis, que solamente coloniza intestino grueso, pero que no causa aparentemente patología, ¿no? Vaginalis, lógicamente, es la especie que produce patología, ¿no? En algunas
veces los odontólogos, problemas dentales, gingivitis, pueden estar asociados a Trichomonas tenas, pero básicamente el agente patógeno es Trichomonas vaginalis. Miren ustedes, esta es la taxonomía que se parece mucho también a la Giardia, ¿no? Son protozoarios, lógicamente la familia cambia y el género lógicamente es diferente, pero ambos son protozoos. Entonces, ¿qué podemos hablar de Trichomonas vaginalis, que es la especie que causa patología? Es un flagelado, por lo tanto le da movilidad, es anaerobio y de forma ovoide. Miren ustedes, se parece mucho a la Giardia. Tiene flagelos y de forma ovoide. Tiene un aparato de Golgi, pero no posee mitocondrias. Se encuentra de manera natural, coloniza al ser humano, que es su único hospedero, y viven en las damas, en la vagina, en el cervix, en la uretra, en varones próstata y vesículas seminales. Va a presentar en su membrana externa distintos antígenos que van a estar relacionados a su patogenicidad. Y la presencia de 4 flagelos en un extremo y un quinto flagelo que va a ser parte de la membrana ondulante, que también apoya en la motilidad de este parásito. Tiene un periodo de incubación que va de 4 a 28 días. Presenta un núcleo grande, ovalado, excéntrico, y tiene un citoplasma rico en carbohidratos, con gran número de vacuolas que va a incluir los liposomas. Su división también es por fisión binaria, otra característica semejante que lo hace a la Giardia. Y su pH óptimo de crecimiento está entre 5.5 a 7. Son casi un ácido, digamos, ¿no? Un pH. Por eso, en las damas, mantener, digamos, un pH alcalino, o sea, por encima de 7, es un factor que puede contribuir a la presencia de Trichomonas vaginalis. Y su temperatura óptima es de 37 grados. Ahí tienen una imagen del Trichomonas vaginalis y esto es el quinto flagelo, ¿no? Son los 4 flagelos anteriores y un quinto flagelo que es parte de la membrana umbilical. Es esto de acá. ¿Qué podemos decir del trofozoito? Aquí no vamos a hablar del quiste porque no tiene quiste, no es un parásito que dentro de su ciclo de vida no está el quiste. Es piriforme, otra semejanza, de un tamaño aproximado de 10 a 13 micrómetros por 8 a 10 micrómetros. ¿No? Habíamos mencionado la presencia de 4 flagelos libres que hemos visto y un quinto que es posterior, que está adherido a la membrana ondulante. El citostoma es poco evidente, su asostilo es muy pronunciado, sobresale posteriormente como una forma afilada. Su núcleo es bastante voluminoso y de forma ovoide. Miren ustedes, ahí tienen una foto del trofozoito, tanto microscópico como en examen en fresco, ¿no? De la forma del trofozoito de la Trichomonas vaginalis, ¿no? Donde están sus componentes, el axostilo, flagelo posterior, sus anteriores. Y aquí vemos como una especie que sobresale lateralmente, que sería la membrana ondulante, que sería el quinto flagelo. Están los flagelos anteriores. Su ciclo de vida, ¿no?
cómo nos va a causar patología. Mientras que para Giardia es quiste, aquí la forma infectante es el trofozoito. Mientras que giardiasis uno lo adquiría consumiendo líquido o comido contaminado, esta es una enfermedad de transmisión sexual. Muchas ETS que van a los hospitales tienen esta etiología, tricomonas vaginales. El único huésped es el humano. Y habíamos mencionado que su hábitat de este parásito en las damas es la mucosa vaginal, pero puede estar en otros lugares del aparato genitourinario de la dama. Y en el varón puede estar en el prepucio, en la uretra y en la próstata. Y su división es una fisión binaria y tiene un periodo de incubación de 4 a 28 horas. Acá tenemos una imagen de cómo se transmite esta tricomona, ¿no? Básicamente contacto sexual. A veces el varón es paciente asintomático y al ser asintomático, lógicamente va a contagiar a la dama. La dama es la que hace, pues, la parte sintomática, ¿no? Los famosos flujos vaginales, que no necesariamente todos es por cándida, también es por bacteria. Y eso es lo que se llama una vulvovaginitis. Entonces, y el trofozoito, o sea, si el varón es el que tiene el trofozoito, en el contacto sexual va a transmitir la enfermedad a la dama. Y el diagnóstico se hace justamente encontrando este trofozoito. El examen fresco, que es la secreción. El diagnóstico, lógicamente, ya habíamos adelantado, es estudiar el exudado vaginal, porque en el varón es asintomático, ¿no? No genera molestias. Pero si uno quisiera encontrar, lógicamente, si encontramos a la dama una infección, también debemos tratar a la pareja. Y si uno quiere diagnosticarlo al varón, tendríamos que hacer el estudio de un exudado uretral, secreción prostática, raramente sedimento urinario. Esto es un comentario, pero no es valedero, ¿no? No se ve simplemente así un examen de orina simple que aparezca pues comuna, ¿no? Pero en la dama sí es importante el estudio vaginal. Pues la dama acude por las molestias de flujo vaginal y dentro de todas las causas que pueden producir flujo vaginal está tricomona, ¿no? Incluso a veces la obstetriz o el ginecólogo que examina basta con tener, porque produce un olor como a pescado, dice, ¿no? Un pescado que está en descomposición, tiene un olor muy fuerte. Y a veces tiene incluso una coloración verde amarillenta, ¿no? Que podría indicarnos la presencia de esta tricomona. El estudio, lógicamente, el examen directo es un estudio sencillo, es barato, pero tiene un inconveniente, ¿no? Que tiene baja sensibilidad. En las mujeres llega a no más del 70% y en el varón, lógicamente, si uno lo busca es casi nulo, 20%, ¿no? Y además, uno debe procesar rápidamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere hacer en el laboratorio un estudio, desde trasladar desde un centro de salud hasta el laboratorio, lógicamente no sería adecuado, ¿no? Se pierde la muestra. O sea, el diagnóstico se hace inmediatamente. Por eso los ginecólogos, los consultores de ginecología, la hacen a la paciente, lo examinan, toman la muestra, así como la hacen la muestra del Papa Nicolau, inmediatamente cuando sospechan una infección, digamos, una vulvovaginitis, independientemente de la causa, mandan a estudiar rápidamente la muestra, ¿no? Y para eso utilizan pues coloración Yensa, Papa Nicolau, y la coloración, digamos, que es más sensible, más específica para el diagnóstico del examen directo, es la naranja de acridina.
Los medios de cultivos, tanto líquidos y sólidos, lógicamente son el gol estándar para este parásito. Tanto su sensibilidad y especificidad son altos, 98, 100%. Pero para su crecimiento necesita pues entre 3 a 7 días, ¿no? Entonces nadie va a esperar 7 a 3 días para esperar darle tratamiento, ¿no? Y esto es la última imagen en el cual se ve al Trichomoma vaginalis en un examen de coloración Jens, ¿no? Su membrana ondulante con sus flagelos anteriores. Muy bien, entonces eso sería la unión de estas dos clases. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor, en la clase. Doctor, no hay preguntas acerca de la clase. No han levantado la manita. Tu micrófono está apagado, doctor. A ver, delegada, dime. No, digo que no hay preguntas con respecto a la clase. Perfecto. Muy bien, entonces, Doctor, por yo tengo respecto una a la teoría no preguntita, hay clase, pero pero sí, dime, ¿qué es? del examen tenía una consulta A ver, ¿qué del día consulta? viernes. Me están preguntando cuánto era el tiempo del examen, El porque examen era de siempre dos dura preguntas. 1 hora. Y con respecto al número de preguntas, va a ser igual Bueno, ya te que... comenté, hoy estoy haciendo un examen para Sí. 50 preguntas. Ya, doctor. Está bien. Ok, listo. Gracias. Nos vemos el viernes en el examen. Sí.